Bienvenidos a Academia de Alquimia Tradicional. ¿Ya? En esta ocasión queremos dialogar con Guillermo Mazzarellano del canal Pura Virtud Cine y Literatura a propósito de su nuevo libro, ¿ya? Su nuevo libro que salió este año que se llama Acercamientos a Ernst Jünger y la tradición sapiencial en la crisis del mundo moderno, ¿ya? Que fue publicado en Madrid, ediciones Sequitur. Es un libro que tiene 100 páginas, ¿ya? No, es muy fluido, es fácil, es rápido leerlo y lo pueden conseguir por busca libre. Aquellos que desde otros países se lo quieran comprar, ya en Chile también, se puede conseguir por busca libre, ¿ya? Así que vamos a comenzar a hacerle preguntas sobre este libro realmente bien profundo, porque habla de Ernst Jünger, pero en realidad el gran tema es la tradición sapiencial, es la tradición sapiencial. Eh, por lo tanto, ahí el tema habla de Junger, pero vamos viendo que va hablando de distintos temas ya relacionados con la tradición sapiencial. Y una de las cosas que más me llamó la atención, vamos a partir por esta pregunta, es sobre cuando habla del Imperio Austrohúngaro, ¿ya? La importancia no solo geopolítica, sino espiritual de la caída del Imperio Austrohúngaro. En otro momento del libro también se habla de que de que las monarquías es inherente a ellas la movilización parcial, ¿ya? No la movilización total que viene después, ¿ya? Entonces hay algo particular en la monarquía y sobre todo en esta última gran monarquía, el Imperio Austrohúngaro, que también a mí me interesa mucho ese tema. Empecé a estudiarlo gracias a Ébola también, que Ébola hablaba mucho del príncipe Metternich. Y entonces por ese lado yo empecé a estudiar ese tema y también me llama mucho la atención el tema del Imperio Austrohúngaro y la importancia de su existencia y después que después cuando ocurrió su caída, muchas cosas ocurrieron, muchos cambios ocurrieron en Europa después de su caída. No sé si nos podría hablar de eso, Guillermo. A ver, no sé si te tengo. Creo que ya estaba silenciado, Ah, pero ya. ya puedo hablar. Bueno, lo primero, Jorge, un honor que hayas leído el libro, que hace no mucho te llevé al canal como entrevistado y es porque eres de los que mejor conocen la tradición sapiencial en nuestra lengua. Hacéis una labor excelsa en Ciudad de los Césares, que es una gran publicación. Además, tuve el honor de que allí reseñarais mi primer libro, La tradición de los europeos. Y para mí, pues también es un honor que me hayáis querido traer aquí a hablar de mi último libro, que lo tengo por aquí. Como has dicho muy bien, se titula Ernest Jünger y la tradición sapiencial en la crisis del mundo moderno. Está editado por Sequitur y publicado en el año 2025, ¿no? Y bueno, más que un libro, podríamos decir que es un artículo largo. eh, lo que pasa que por el formato del libro se transforma en un libro. Y es un artículo largo que no pretende tanto, em, digamos, profundizar en la biografía de Jünger o hacer una obra académica sobre Jünger, sino que hace distintas calas, podríamos decir, o incluso catas, en torno a la figura de Jünger, a veces de manera más directa y a veces de manera más lejana. La pregunta es ¿por qué Ernest Jünger? Bueno, Ernest Jünger no suele ser incluido dentro de los autores canónicos del siglo XX de la que hablan de la tradición sapiencial y obviamente podríamos decir que la tesis principal de este artículo largo o libro corto es que Ernest Jünger es uno de los principales autores de la tradición sapiencial, ¿no? Que es la idea de que detrás de todas las grandes tradiciones religiosas y detrás de todas las grandes civilizaciones hay una misma Sofía Perennis. Entonces esa es la gran tesis del libro y a partir de ahí hablar del papel que cumple esta tradición sapiencial en el siglo XX y en el mundo posterior al siglo XX, ¿no? ¿Por qué Jünger? Porque, como también he comentado recientemente, hablando del tema de la hispanidad en el canal, hace falta desarrollar una ontología, ¿no? Un Dasein, un sujeto político que tenga una raigambre metafísica clara. Y para mí, Ernest Jünger es uno de los autores que mejor han asentado las bases para esto, ¿no? Por ejemplo, Alexander Dugin, en su famoso texto La Cuarta Teoría Política, entre otros,
buscan Martin Heidegger al autor de referencia, ¿no? Y obviamente Martin Heidegger está ahí, ¿no? De hecho, en el libro, en mi libro, se habla bastante de Martin Heidegger y es principalmente el autor, junto con Julius Evola, que más confronto con Junger, ¿no? Podríamos decir. Pero Junger tiene algo que lo distingue de Ébola y lo distingue de Heidegger, y es que salió de la biblioteca más, ¿no? Por decirlo un poco cómicamente, porque se vio involucrado en la Primera Guerra Mundial e incluso en la Segunda tuvo un papel más activo desde el punto de vista político. Es un hombre que está más manchado por las circunstancias del siglo XX, ¿no? Y eso hace que además él no solo sea un autor filosófico, sino que también sea un autor literario. Y yo obviamente, como vengo del ámbito de la literatura, aunque me interese mucho la filosofía, pues también hizo que me interesara más por Junger. En ese sentido, hay una cita de Jacob Böhme que quiero traer a colación, ¿no? Porque he estado también estos últimos meses leyendo mucho a Jacob Böhme, a partir de la traducción de la editorial Atalanta de su Mysterium Magnum, y ha dado la casualidad de que justo hoy han publicado por fin la reseña que yo he hecho de este libro. Y en esta reseña rescato unas palabras del zapatero de Gerich que dice así: dirige tus pasos allá donde el camino es más duro. Toma sobre ti lo que el mundo rechaza. Haz lo que el mundo no hace. Marcha contrariamente al mundo en todas las cosas. Así llegarás por el camino más corto hacia Dios. ¿Por qué leo esta cita de Jacob Böhme? Bueno, pues porque en definitiva ese es el itinerario que yo trato de recoger en el libro, ¿no? El tránsito, el acercamiento que hace el lector y que hago yo como autor a la obra de Ernest Junger y a la vida. Y por otro lado, el propio tránsito que hizo Junger hacia Dios, desde sus inicios nietzscheanos, ateos, a el final de sus días, donde con 101 años, ni más ni menos, hay que ir muy sobrado para permitirte el lujo de convertirte a una religión a los 101 años, pues Ernest Junger se convirtió al catolicismo, ¿no? Que es muy interesante también el porqué y además el papel que juega España en esa conversión. Pero yendo ya al tema de la pregunta que hacías o la cuestión que sacabas, y a mí me interesa que esto sea más un diálogo, es decir, que no solo responda yo, sino que me interesa también mucho tu opinión, porque creo que como poco, pues sé lo mismo que tú y lo más probable es que sepas hasta menos. Pero a mí el tema de Mitteleuropa o del Imperio Austrohúngaro me interesa mucho desde que leí un libro de Claudio Magris que se llama El Danubio, un libro publicado aquí en España por Anagrama, con traducción de José Antonio González Sáinz, que es un gran itinerario psicogeográfico que hace Claudio Magris, paseando por los grandes escenarios de todo lo que fue Mitteleuropa, ¿no? Claudio Magris no es especialmente un hombre de la tradición sapiencial, aunque él fuera muy amigo de Roberto Calasso, que sí que consideramos que lo era, ¿no? De manera muy directa. Pero Claudio Magris, que tiene un pie en la modernidad y otro en la tradición, hace un trabajo muy bueno desde el punto de vista objetivo a la hora de recuperar esa cosmovisión que cronológicamente hablando es la última cosmovisión imperial en el pleno sentido de la palabra que hay en Europa. Yo creo que tanto la caída del Imperio Austrohúngaro como la caída de la Rusia zarista, que se producen en fechas muy próximas, supone el fin de todo catejón. Recordemos que el catejón, que era un término que le gustaba también mucho a Carl Schmitt, Carl Schmitt también estaría involucrado junto a Heidegger y Junger, son una suerte de tripleta de autores que toman el testigo dejado por Oswald Spengler y ya ahí hay un cambio, ¿no? Porque Oswald Spengler es prusiano y Carl Schmitt, Ernest Junger y Martin Heidegger ya serían más bien alemanes, ¿no? Entonces ya ahí hay una degradación. Y digamos que estos tres autores toman el testigo. Carl Schmitt es el que recupera el término catejón, que es un término que procede de la Biblia, procede de San Pablo, y tiene un gran misterio, ¿no? A su alrededor. ¿Qué es el catejón? Bueno, pues lo que podemos inferir a partir de lo que escribe San Pablo y después interpreta Carl Schmitt, el catejón es el bastón de resistencia contra la civilización del anticristo, podríamos decir, contra la inversión teológica, contra el dominio de la talasocracia, es decir, del mundo de lo marino, del mundo del caos, de lo desordenado, sobre el mundo apolíneo, el mundo solar, el mundo ordenado, el mundo de la tierra, ¿no? Que representan los grandes imperios europeos, como el de la Mitteleuropa, ¿no? Y podemos decir que con la caída del Imperio ruso, como opinan nuestros hermanos los ortodoxos, o con la caída del Imperio austrohúngaro, como quizás sería más propio opinar para los que pertenecemos a nuestro rango geográfico en Europa,
se produce el fin del catejón y tal y como aparece en el Apocalipsis, pues avanza ese fin de los tiempos hacia esa revelación inexorable, ¿no? En ese sentido, esto coincide también con lo expresado por Ernest Junger de que hay unos titanes que gobiernan nuestra época. Y hasta que esos titanes no sean derrotados, no vendrá el retorno de los dioses, ¿no? Que es el retorno de los dioses anunciado por Hölderlin y por toda la gran lírica y filosofía alemana del siglo XIX, que al final es de donde proceden intelectualmente todos estos autores, ¿no? Que dialogan siempre con Nietzsche y con otra serie de autores, ¿no? Entonces, en definitiva, es imposible no fascinarse por el Imperio Austrohúngaro y casi no emocionarse con lo que describe Joseph Roth en la Marcha Radetzky, que sin duda alguna es la gran elegía por la caída del Imperio Austrohúngaro, el gran testamento. Hay otros textos secundarios, como El mundo de ayer, de Stefan Zweig, y es interesante porque incluso en un momento dado del libro yo contrapongo el tono de plañidera, el tono femenino, de un Stefan Zweig que llora compungido por la caída de su mundo de ayer, frente a la figura de Ernest Junger, que sale en las trincheras de la Primera Guerra Mundial exultante de ver cómo el mundo de la burguesía ha sido pasado por las llamas, ¿no? Y de alguna forma él, al haber sobrevivido, como el resto de la juventud alemana de los Van der Vogel, al haber sobrevivido a ese bautismo de fuego, pues siente que, digamos, en ese proceso aceleracionista de ir hacia la revelación, tanto en su vida como en la propia trayectoria occidente, pues se ha avanzado mucho. Y ese es el punto de partida de la vida y de la obra de Junger, sobrevivir a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Y sobre la movilización parcial, porque yo diría que las monarquías tradicionales son estamentales y por lo tanto le dan importancia a las cualidades, a las cualificaciones diversas, ¿ya? Y por lo tanto, las guerras tienen que hacer los que tienen la vocación guerrera. Y por eso la movilización nunca fue total en los imperios. Y por lo tanto, en la Primera Guerra Mundial, hecha por los imperios, nunca fue total la movilización. No como a la posteridad que en realidad ahí fue la movilización total, como después el ensayo que escribió Junger, él preveía ese momento en que iba a estar la movilización total y ya no iba a ser posible este mundo tradicional imperial. No sé si, ¿qué opinas de eso? Pues es muy acertado lo que señalas, porque hay un problema terminológico en muchas aproximaciones a la teoría política, que es creer que toda forma política es casi desde el principio de los tiempos un estado, ¿no? Ya en Egipto, en Babilonia, por supuesto después en Grecia, en Roma, todas las formas políticas serían estados, ¿no? Nosotros rechazamos esto de base. Me refiero a pues maestros intelectuales míos como Dalmacio Negro, que falleció a finales del año pasado. Rechazaban esto de manera muy vehemente, obviamente con autores de nuevo como Carl Smith en la mano, porque hay que diferenciar muy bien lo que es el Estado moderno de lo que son formas políticas anteriores, que incluso siendo estados serían otro tipo de estados. El Estado moderno tiene ya en su germen lo que se ha dado en llamar en el siglo XX de manera muy ambigua totalitarismo, que es una terminología que también es muy rechazable porque parte de un presupuesto liberal que lo que quiere es defender la idea de totalitarismo, quiere encumbrar al liberalismo frente al socialismo, frente al fascismo, frente a otras formas políticas, ¿no? Entonces, por eso no estamos muy de acuerdo con esta categoría que han utilizado autoras como Hannah Arendt, por más que su análisis pueda ser interesante, no digamos ya Isaiah Berlin, ¿no? Que es mucho más parcial a nuestra forma de ver. Pero en cualquier caso, la idea de totalitarismo sí que acierta en algo, y es que el Estado moderno, por su propia inercia, lo que ambiciona es abarcar la totalidad de la vida de los seres humanos. Que es algo que hasta ese momento, es decir, hasta más o menos siglo, aquí depende, hay opiniones para todo, 14, 15, 16, pero en cualquier caso no más tarde de esa fecha, es digamos, un objetivo que hasta ese momento tenía una limitación que da el poder espiritual. El poder terrenal a veces se nos quiere plantear que empieza a estar, digamos, contrapesado por otros contrapoderes,
a partir de pues, la teoría de Montesquieu, de la separación de poderes del Estado laico, etcétera. Para nada, ¿no? Ya en el mundo tradicional, el poder terrenal digamos, sincronizarse con la autoridad espiritual, ¿no? Que era mucho más importante, y el monarca era un pontífice, y por lo tanto tenía una serie de frenos que era respetar unas leyes divinas que emanaban directamente desde la divinidad y que estaban custodiadas por la casta sacerdotal. En el momento en que se dice que lo religioso queda a un lado y lo político es lo único que importa en el terreno público, que es algo que ya está en el germen del Estado moderno, la política ocupa un papel necesariamente religioso. Por eso consideramos que va de la mano con la creación de las ideologías, es decir, con el humanismo, que quiere desplazar a lo divino y ponerlo a lo humano en el centro, con el liberalismo, después con el socialismo, después con el fascismo, después con la socialdemocracia, y hoy en día pues opinamos que con la tecnocracia, ¿no? De forma que al final se ha producido un tránsito del humanismo al posthumanismo, ¿no? Entonces, el Estado moderno quiere tener un control absolutamente total de la vida de los súbditos. Para ello es necesario que haya una movilidad, es decir, que no haya frenos. Una vez se ha apartado la casta sacerdotal, lo siguiente es acabar con la aristocracia. ¿Por qué? Porque la aristocracia es otro estamento o casta, que llamaríamos desde el punto de vista tradicional, que impide la movilidad, que hace que haya algo que era igual hace 500 años y sigue siendo igual hoy, que es lo que representan los aristócratas. Por eso se suele señalar la Revolución Francesa como el inicio de la modernidad, aunque nosotros consideramos que no lo es, porque es en la Revolución Francesa que por primera vez se pasa a cuchillo, literalmente, a todo un estamento, a toda una casta, que es la aristocracia, para en su lugar ser sustituida por la burguesía. También a partir de ese momento ha habido una guerra parricida, porque la lógica de la modernidad es la lógica del parricidio. Ya vemos que el humanismo es refutado por el liberalismo por el socialismo por el fascismo por la socialdemocracia por la tecnocracia. Siempre hay un enfrentamiento de lo nuevo con respecto al padre que le engendró, ¿no? Es la lógica de Saturno. Pues exactamente lo mismo ocurre con la burguesía. Siempre el conflicto de la burguesía, y ahí está la novela decimonónica para mostrarlo, es un conflicto de viejos ricos y nuevos ricos, ¿no? Pero obviamente no hay nada en la sangre de estos ricos, no hay un valor de linaje, ni hay un valor heroico que hace que haya algo inmutable, ¿no? Sino que aquí quien manda es el dinero, de forma que se pasa de un criterio cuantitativo a un criterio cualitativo, que como, perdón, al revés, del criterio cualitativo al criterio cuantitativo, que es otro de los grandes problemas del mundo moderno. Entonces, por supuesto, había una movilización en cualquier civilización tradicional que fuera a la guerra, que era pues la necesidad de tener un ejército, que era un ejército no profesional, porque el problema también del Estado moderno es que el Estado moderno, de las primeras cosas que hace para constituirse es generar un ejército profesional, cosa que antes no existía de la misma manera. En el mundo tradicional lo que había era una movilización parcial de la población para constituir un ejército, pero no era un ejército profesional únicamente dedicado a la labor de ejército. Esto, que puede parecer que es para defenderse de los enemigos externos, también genera otro tipo de guerras, que es la guerra interna. Es decir, cómo los propios aparatos del Estado, que también generan una policía, eh, controlan a la propia ciudadanía y unos servicios de inteligencia, ¿no? Que diríamos más modernamente, cómo controlan a los que ellos consideran los enemigos internos. Y nosotros entendemos que detrás de este funcionamiento de las guerras ya no solo externas entre imperios, sino internas del Estado para con el pueblo, para controlar al pueblo, entendemos que hay un mecanismo sacrificial de fondo. Porque otro de los rasgos del Estado moderno es que acaba públicamente con el sacrificio, al punto de que ya en el siglo XX se llega, como decía René Girard, a la primera civilización que no tiene una noción de sacrificio. Lo que pasa es que sí existe una noción de sacrificio, pero está reprimida, está en otros ámbitos, está, digamos, escondida detrás de lo que Pedro Bustamante llamaría el obscenario, ¿no? Entonces, en el fondo, en esta guerra interna, que es una movilización total, es una guerra ad infinitum, es una revolución permanente, que diríamos en términos trotskistas, pues se esconde la lógica sacrificial, que es la lógica de acabar purgando una parte
de la población, el chivo expiatorio famoso, es que es la lógica que sigue presente, por unos fines que ya no son abiertamente religiosos, sino ideológicos, ¿no? Y un ejemplo de esto ya no solo es la Revolución Francesa, donde buena parte de los revolucionarios acaban en la guillotina, empezando por Robespierre, ¿no? Que tuvo que ir hasta la guillotina arrastrándose con un tiro en la boca porque había intentado suicidarse de forma fallida, sino la Unión Soviética. En la Unión Soviética se ve muy bien cómo Stalin va limpiando las fotografías de los primeros revolucionarios a todos aquellos que se van volviendo personajes molestos, ¿no? Esta es la lógica de la modernidad en estado puro, esta es la lógica del estado moderno, donde hay unas grandes hambrunas que ya no son solo fruto de la casualidad o de las malas condiciones climáticas, sino que es una estrategia eugenésica de regulación de la población, pues dan lugar al Estado moderno. Digo al Estado moderno, a esta lógica, ¿no? E incluso lo curioso es cómo el otro bloque geopolítico de esa época, que es Estados Unidos, pone en marcha las cazas de brujas, que también son, y que bueno, en buena medida es el germen del wokismo actual y de la cultura de la cancelación y todo esto. Vemos muy bien cómo, bajo el aparente móvil de la reacción, de evitar que el terror rojo se instale en la sociedad capitalista, ellos también tienen esa lógica del chivo expiatorio, que es una lógica sacrificial, ¿no? Y eso a día de hoy está a la orden del día, es decir, hoy más que nunca somos total y absolutamente fiscalizados por el Estado en nuestras opiniones, porque el estado de cosas inaugurado tras la Segunda Guerra Mundial y que se reafirma después de la caída de la Unión Soviética, el bloque unipolar que hoy entendemos que está en decadencia, pero que es muy peligroso por su decadencia porque puede destruirlo todo en el camino y está haciéndolo, pues mantiene esa misma lógica, porque cualquiera que no esté de acuerdo con el sistema de valores socialdemócrata instalado después de la Segunda Guerra Mundial, corre el riesgo de ser purgado, ¿no? Muy bien, Guillermo. Hay en tu libro también hay algo bien interesante cuando tú hablas de los cinco mayores pensadores del siglo XX y de los cinco mayores escritores del siglo XX. Tú dices que Junger es el único que está en ambas listas. Y yo también creo eso, ¿ya? Porque él tiene ensayos muy interesantes como El Trabajador y tiene novelas, pero que son realmente la cumbre, ¿ya? Como este sobre los acantilados de mármol, por ejemplo. Entonces, tú tienes razón en eso. Pero en esa lista están también, supongo, Guénon, Ébola entre los pensadores, Heidegger. ¿Y quién más estaría en esa lista? En esas dos listas que tú mencionaste. Creo que con Spengler ya estaría todo, ¿no? En el ámbito de los pensadores. En el de los literatos es más complicado elegir, pero yo creo que indudablemente estaría Louis Ferdinand Céline, James Joyce, Vladimir Nabokov, el propio Junger. Y el quinto es que, claro, hay que descartar a tantos. Estos son los Ay, primeros que sí. se me han venido a bote pronto, ¿no? Pero bueno, imagino que habría que poner a Kafka. Inevitablemente habría que poner a Kafka y nos estamos dejando fuera a Ezra Pound, a T.S. Eliot, es decir, y esto es lo que se me viene a bote pronto, porque Thomas Pynchon también debería estar. Realmente es más difícil hacer la lista de los cinco literatos, pero en cualquier caso, creo que debería estar Junger. Además, Junger tiene la particularidad de que tanto cuando escribe ensayo como cuando escribe novela tiene una prosa muy intercambiable, cosa que no es nada frecuente. Hay escritores de ficción que cuando escriben ensayo son muy distintos, ¿no? Y es normal que sea así. En el caso de Junger no, y uno tiene novelas como Eumesville, es una grandísima novela, que también es un gran libro de filosofía, con pasajes puramente ensayísticos, que ya no es que sean digresiones como las que puede hacer Michel Houellebecq en sus novelas, sino que van mucho más allá. Y al mismo tiempo, pues tenemos ensayos que tienen páginas verdaderamente poéticas, literarias, muy ricas desde el punto de vista del manejo de la metáfora, del símbolo. Entonces, Junger tiene esas iluminaciones de poeta cuando escribe sobre filosofía y tiene también la serenidad del filósofo cuando escribe poéticamente, ¿no? En ese sentido, a mí me interesa mucho porque me he ido dando cuenta de que lo que más me interesa son los filósofos poetas o los poetas filósofos, como el propio Jacob Böhme,
como Ibn Arabi, como Rumi, como Nietzsche, que son autores que da igual lo que les llamemos, poetas, filósofos, son hijos de Sofía, que en realidad eso es lo que es un filósofo, un hijo de la sabiduría, un hijo de la séquina, que diríamos. Bueno, pues obviamente arrastrado por la musa, arrastrado por la gran diosa, es capaz de, como Robert Graves, pues es capaz de escribir de múltiples formas, pero siempre está escribiendo al dictado de ese eterno femenino, ¿no? Que es el que busca todo escritor de gran aliento literario, ¿no? Tu lista está muy buena. Hay algunos que no he leído de esa lista, de esas listas, pero es bueno saberlo. Y hay otro tema que tú hablas en tu libro, ya que también me llamó mucho la atención, es cuando tú hablas de la primera figura, la segunda figura de Jung, el trabajador, y esta concepción de la superación aceleracionista del nihilismo, ¿ya? Porque es interesante, porque también por otro lado tú dices que hay un aceleracionismo de los modernos, pero también hay una respuesta que sería una superación aceleracionista del nihilismo, ya que es la propuesta, que por ejemplo está en El Trabajador. Y curiosamente también este término es usado por Ébola, ¿ya? Si uno lee, por ejemplo, Rebelión contra el Mundo Moderno, en su conclusión él habla de que existe un camino de la aceleración, en la vía de la aceleración, que es el que él plantea en su libro Cabalgar el Tigre. Entonces, ahí hay una convergencia, ¿ya? ¿Cómo la ves tú eso? No, totalmente. Es un término que a mí me llegó antes que por Ébola, por Nick Land, que es un autor muy interesante, de esta ilustración oscura, como se ha llamado, se ha dado en llamar, esta escuela de pensamiento, que en mi opinión se está malogrando por su marcado apoyo a Trump, en el caso de autores como Curtis Yarvin, que se hacía llamar Mencius Mollberg, pues tiene tesis muy interesantes contra universalismo, pero comete este error, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nick Land, que me parece muy interesante y más ambiguo, Nick Land habla incluso de gobiernos hechos con inteligencia artificial y demás como algo positivo. Es decir, para mí el problema del aceleracionismo en esta segunda vertiente es que acaba en la tecnocracia pura y dura, una suerte de fascismo tecnocrático, ¿no? Entonces me interesa más otro tipo de visión de este aceleracionismo, que es una visión que no sea nihilista, ¿no? Que es esa visión que está en Ébola, que está en Junger o que está más tardíamente en Guillaume Faye, ¿no? Este pensador de la Mm, nueva derecha francesa, que obviamente cuando habla de arqueofuturismo, pues yo entiendo que está hablando también de una suerte de aceleracionismo, que por un lado tiene esa visión futurista, pero con lo arqueológico. Quizás a Nick Land y a otros les falle más lo arqueológico, estén más demasiado envueltos en el pensamiento posmoderno, que tiene sus herramientas positivas, pero también tiene numerosos lastres. Uno de ellos el haber perdido la perspectiva sacra de la vida, ¿no? Eso jamás ocurrirá con Ébola, jamás ocurrirá con Junger, y yo creo que el más importante autor en esta línea es Junger. Y más concretamente El Trabajador, que es un libro que fue absolutamente incomprendido en su época. La mayoría de críticas a las que yo he tenido acceso pues ponen a parir el libro, por decirlo en plata. Son críticas destructivas. Es muy gracioso ver cómo los tempranos nacionalsocialistas llaman a Junger socialista o comunista, y cómo los socialistas llamaban a Junger nazi, ¿no? Entonces estaba ahí en ninguna parte, que es algo un poco con lo que me identifico también. Y viene eso también un poco por los maestros de Junger, que son Ernest Niekisch y Oswald Spengler. Yo creo que ese libro está a caballo de los dos, de Niekisch y de Spengler. Niekisch era más bien un socialista y Spengler yo creo que no le cabía en este tipo de categorías. Y Junger estaba a su vez muy influido en este libro por los Van der Vogel, que era esta juventud alemana salida de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, que casi son personajes de western. O sea, son fascinantes porque son unos tipos también parecidos al maquis español, que deciden retirarse a las montañas a practicar ese estilo de vida que luego germinaría en el Tercer Reich y que se puede observar al inicio del Triunfo de la Voluntad de Leni Riefenstahl. Hay unas imágenes de vida en la naturaleza casi pornográficas, ¿no? O casi paganas, si lo prefieren ustedes, o sea, de un estilo de vida muy vitalista y muy en contacto con la naturaleza. Y bueno, pues estos jóvenes vivían así, o aspiraban a vivir así, eran medio bandoleros, incluso en algunos casos,
Uno lee a Ernest von Salomon, que es el gran autor sobre esto, autor de Los Proscritos, el mismo que era un alcohólico terrible, vivió en primera persona esto. Y estos tipos eran la generación Beat, que diríamos, de Jack Kerouac, William Burroughs, Allen Ginsberg, antes de la generación Beat, con homosexualismo incluido, con consumo de drogas en la medida de sus posibilidades incluida, y desde luego, sobre todo en el caso de Ernest von Salomon, con alcoholismo incluido, ¿no? Y estos tipos básicamente rechazaban de plano el estilo de vida burgués, algo muy en consonancia con lo que el propio Junger había extraído de su paso por la Primera Guerra Mundial, y lo que estaban esperando en cierto sentido es que cayera el sistema para poder instaurar su propia concepción política, ¿no? De hecho, se entusiasmaron cuando Adolf Hitler, que todavía no era Adolf Hitler, tal y como lo conocemos, pues trató de dar un golpe de estado, fracasó y fue encarcelado. Ellos pensaron que ese era el momento que su momento había llegado, ¿no? Finalmente descubrieron que su momento jamás llegaría, tenían que integrarse en el Tercer Reich o no podían hacer más. Algunos lo hicieron, otros no, y la mayoría de ellos salieron escaldados, ¿no? De hecho, buena parte de los Van der Vogel son los que estuvieron involucrados luego de manera más o menos directa en la Operación Valkyria, pero muchos de ellos eran simpatizantes intelectuales, ¿no? Con la Operación Valkyria, que nunca vieron a Hitler tampoco con muy buenos ojos, como no lo vio Junger, que fue en muchos sentidos su mayor crítico dentro de la propia Alemania no comunista, con su novela sobre los acantilados de mármol, que es del año 1939 y que obviamente se refiere a Hitler en términos muy críticos. Lo que pasa es que Hitler admiró, los dos tenían la Cruz de Hierro, admiraba Tempestades de Acero y evitó que se tomaran represalias contra Junger, aunque muchos consideran que el envío del primogénito de Junger a la primera línea en Italia, donde acabaría muriendo, pues fue una forma de ajusticiar sus ideas, ¿no? Pero en cualquier caso, Junger entendió muy rápido que estos Van der Vogel no iban a conseguir lo que se proponían y él se preguntó por qué, ¿no? Y se dio cuenta que era porque todavía la técnica no estaba siendo dominada por el hombre. Entonces él entendió muy bien dos cosas. Entendió muy bien que tenía que caer el sistema político y que hasta ese momento no se podía actuar, y entendió muy bien que había que llegar a cierto estadio de la técnica y que tenía que haber un grupo selecto, casi elitista o jerárquico, de hombres que controlaran la técnica y pusieran la técnica al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la técnica. Y esa es la visión aceleracionista que desarrolla Junger en Der Arbeiter, en El Trabajador. Es un libro escasamente leído en España, es un libro escasamente divulgado, no hay reediciones desde hace un montón de años. Es el único libro de Junger que yo cito en la bibliografía que no tengo. Y miren que lo he buscado, pero lo tuve que sacar de la biblioteca, porque si no, no hubiera sido posible leerlo. Y ojalá y se reedite. Y yo creo que es un libro que se suele pasar por alto y precisamente por eso quise hacer énfasis en él dentro de los estudios sobre Junger, porque es el más abiertamente político, es el que todavía puede incomodarnos a día de hoy y es el que más abiertamente ataca a la socialdemocracia, porque la propuesta que él hace es una propuesta política en contacto con la técnica que no es socialdemócrata. Y eso, de nuevo, es lo que bueno, podríamos decir, en el acuerdo ideológico posterior a la Segunda Guerra Mundial, no se quiere que haya, ¿no? No se quiere que haya, y se lo quiere llamar fascista, que al final es lo que entendió también Ébola, que no iban a dejar que hiciéramos una propuesta política alternativa al estado de cosas de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto, pues hay que esperar a que todo caiga. En el fondo estamos como esos Van der Vogel, con la diferencia de que no hemos tenido el bautismo de fuego de ninguna guerra, y por lo tanto estamos mucho más desprotegidos, ¿no? Hasta que caiga el sistema. Y sobre todo estamos mucho más desprotegidos en ese instante en el que caiga el sistema, que es un instante de alta peligrosidad y que nunca sabemos cómo va a saldarse, ¿no? Muy bien. Precisamente sobre ese libro, El Trabajador, hay un ensayo muy interesante de Ébola, ¿ya? Que compara el trabajador sobre los acantilados de mármol. ¿Es Y de ahí Ébola o es de Alain de Benoit? de Ébola. Hay un ensayo del año 1943, ¿ya? Y ahí él constata el cambio. Él ve, al leer esos dos libros, Ébola constata un cambio. Este ensayo lo hace en plena Segunda Guerra Mundial, Ébola. Y ahí él dice, voy a leer un párrafo, ¿eh? Él dice ahí, eh,
al ver este cambio en estos dos libros, él dice, muchos elementos hacen pensar que se trata aquí de una especie de balance negativo, propio del mundo elemental, así como también en gran medida del mundo del trabajador. Y más adelante dice, con el advenimiento de tales fuerzas en las tierras de la Marina no es el mundo de la burguesía, del individualismo o del tercer estado que se derrumba, sino un mundo de la cualidad, de la personalidad de la cesis, de la tradición mistérica y sagrada, de la cultura en sentido superior. Es el mismo Junger, ya sostenedor de la guerra total y casi extrema instancia de sí misma, que ahora reconoce que el coraje guerrero no es el valor supremo, que es inevitable ir al encuentro del mundo de la selva y del guardabosques cuando junto a la fuerza no se posea un principio superior, una legitimación superior, por decirlo así, donde lo alto, desde lo alto, como la simbolizada por la figura del asceta arrastrado él mismo en el derrumbe del templo en llamas, luego de la última bendición. Entonces ahí él ve que él constata ahí que hay un cambio en Junger, y ahí como que le da más preeminencia al aspecto contemplativo sobre los acantilados de mármol, comparado con el libro anterior, digamos, el trabajador. No sé si tú estás de acuerdo con esa caracterización. Bueno, es que sobre los acantilados de mármol, o sea, obviamente hay una continuidad enorme. El pensamiento de Junger tiene unas etapas muy bien delimitadas y se tiene que entender en consonancia con su vida. Aprovecho para añadir que yo dejé fuera lo que es el estudio de los diarios de Junger, que en buena medida es la gran obra de Junger, pero que entendí que meterme ahí era, como decimos por acá, un berenjenal. Y entonces dije, esto lo voy a dejar para otra ocasión y me voy a dedicar solo a la novela y al ensayo. Entonces es muy interesante porque si uno sigue los diarios se da cuenta de hasta qué punto la vida de Junger está integrada en la obra de Junger. El problema es cómo se percibe eso desde fuera, ¿no? Sobre los acantilados de mármol es una novela que tiene un alto detalle paisajístico, de descripción de la naturaleza, que por supuesto tiene todo que ver con esa actitud contemplativa que señala acertadamente Ébola, ¿no? Lo que pasa es que justo sobre los acantilados de mármol es en muchos sentidos el punto de quiebre entre Ébola y Junger. Es decir, probablemente es apenas unos años después de ese ensayo que has leído o de ese fragmento cuando se produce el punto de quiebre entre Ébola y Junger. Ébola traduce El trabajador al italiano, igual que había traducido La decadencia de Occidente de Spengler. Es muy curioso que traduzca estos dos libros porque me parece que ya solo, obviamente tradujo más cosas, ¿no? Pero solo el hecho de que tradujera estos dos libros, pues señala muy acertadamente que tienen una cierta continuidad. Es decir, que Junger no solo está continuando el trabajo de Nietzsche, yo siempre digo que Junger inicia su obra donde Nietzsche dejó la suya, donde Nietzsche acabó enloqueciendo, Junger cobró su cordura, ¿no? En cierto sentido. Y también continúa Spengler, por supuesto. El problema es que después Junger siguió haciendo muchos cambios, escribió algunos textos dudosos. Yo tengo hasta algún texto de Junger como La Paz, que a mí no me gusta en absoluto. Lo que pasa que sí que me interesa luego otros textos posteriores. Y entiendo también las circunstancias en las que Junger tuvo que escribir La Paz, es decir, con temor de acabar como había acabado Cal Smith, encarcelado, sin su biblioteca y casi condenado y finalmente se libró por la mínima. Y porque, bueno, Junger es un señor que llevaba el uniforme, ¿no? Nazi en la Segunda Guerra Mundial. El caso es que Ébola lee varias apreciaciones de Junger sobre Oriente, porque es verdad que en el Ludo Gordiano, perdón, escribe mucho Junger sobre la cuestión de Oriente, hablando de esa imagen de Alejandro Magno cortando el nudo gordiano, ¿no? Al no saber resolverlo, con una cierta ibris, que diríamos en términos spenglerianos, en términos fáusticos, una cierta desmesura, una cierta actitud prometeica de querer poseer aquello que no estás preparado para poseer, esa sería la actitud occidental. Y eso sí que lo puede compartir Ébola, pero en sus apreciaciones sobre Oriente, Ébola encuentra ciertas incongruencias en la obra de Junger. Entonces, Ébola inicia una relación epistolar, porque que yo sepa nunca se conocieron en persona. Inicia una relación epistolar para pedirle permiso para traducir El Trabajador. Después, a partir de ahí, inician un intercambio breve de cartas. Y finalmente ese intercambio breve finaliza cuando Ébola le hace unos reproches, podríamos decir, o unas correcciones a Junger,
Junger no responde y Ébola acaba publicando estas apreciaciones en forma de artículo, de reseña negativa, y digamos que a partir de ese momento, Ébola yo creo que dejó de interesarse por la obra de Junger, ¿no? Aún así, yo creo que debió de seguir leyéndola porque en las obras, como, en obras como Cabalgar el Tigre, Los hombres y las ruinas e incluso El camino del Cinabrio, yo creo que hay una clara impronta de las obras de Junger, Eumesville, La emboscadura y demás, ¿no? Entonces quizás no quiso citarlo o quizás no quiso hacerse eco directamente, pero la impronta jungeriana yo creo que es evidente, ¿no? También en el libro yo trabajo bastante la impronta jungeriana en metafísica de la guerra. Es decir, que la experiencia de la guerra de Ébola, que tuvo un papel burocrático, pues obviamente no tiene nada que ver con la de Junger, que estuvo en primera línea, fue un teniente herido varias veces, le dispararon 6 veces, incluida en la cara, casi muere, casi ve a su, o sea, su hermano también casi murió y tuvo que cuidarlo, etcétera. Luego perdió años después a su hijo en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Junger tenía un contacto mucho más directo con la guerra y yo creo que Ébola, en Metafísica de la Guerra, no solo estudia el concepto del guerrero y de la metafísica de la guerra en todo el mundo indoeuropeo, sino que también tiene muy presente la experiencia de la Primera Guerra Mundial, probablemente a través de la obra de Junger, que la describe mejor que nadie, ¿no? Y además la describe casi como antítesis de ese famoso libro de Eric María Remarque, que es Sin novedad en el frente, que es un panfleto que no voy ni a describir ideológicamente, pero que obviamente está en las antípodas de lo expresado por Junger y mucho más cerca de lo que le interesó a Ebola, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Sí, y tú tienes razón. Leyendo la biografía de Ébola, Ébola tradujo el libro El Trabajador, pero no fue una traducción completa, sino que él seleccionó los mejores párrafos y hizo un ensayo sobre ese libro y lo publicó el año 1960 en Italia, y un año después aparece Cabalgar el Tigre. Entonces se nota que ahí en esos dos libros hay como una unidad. Le ayudó su estudio del libro del obrero, del trabajador de Junger, le sirvió mucho para escribir su libro Cabalgar el Tigre. Hay una conexión y uno lo ve, ¿ya? Hay una conexión profunda entre esos dos libros. Y hay otra referencia de Ébola a Junger. El año 1958 escribió un libro criticando a la Nueva Alemania, la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que se llama Quo Vadis Alemania. Así se llama el artículo. Y en ese artículo hay un párrafo que habla de Junger, ¿ya? Y le hace una crítica al Junger de la posguerra. Y ahí él dice, le voy a leer una parte del párrafo. Dice, este mismo Junger en sus últimas obras no es más que un literato que casi por el shock producido por las últimas experiencias, concluye en un humanismo estetizante. Y mientras que antes había levantado el imperativo de conducirse no en los sectores en los que uno se defiende, sino en aquellos en los cuales se ataca, y sustentando casi un cabalgar el tigre, dominando las fuerzas emergentes más allá de las destrucciones liberadoras y purificadoras, él, luego de un contradictorio escrito sobre la paz, ha escrito otras obras, y bueno, y ahí empieza a mencionar otras obras posteriores. Entonces, ahí hay una crítica, ¿ya? Lo acusa, digamos, de un humanismo estetizante, digamos. Esa es como la crítica de Ébola al Junger posterior a la Segunda Guerra Mundial, digamos. ¿No habías leído este artículo de- No, no, no. Muy interesante además porque obviamente Alemania después de la Segunda Guerra Mundial tiene mucha culpa en la decadencia europea, ¿no? A día de hoy todavía lo vemos, ¿no? Enfrentamiento con Rusia directo o no. Está claro que ya está en marcha un enfrentamiento en la Alemania actual con Rusia. Entonces, todavía a día de hoy podríamos preguntar quo vadis, ¿no? A los alemanes, porque están absolutamente destruidos de todos los puntos de vista. Es decir, la tasa de aborto, la tasa de inmigración musulmana, etcétera, demuestran que Alemania sigue estando destruida porque fue un país castigado en la Primera Guerra Mundial para provocar la Segunda y castigado la Segunda Guerra Mundial para estar dividido también desde el punto de vista cultural e ideológico entre dos sectores que eran igualmente nefastos, ¿no? Y con la grandeza que presenta Alemania en la primera mitad del siglo XX, pues la decadencia de la segunda mitad es brutal, ¿no?
Ni siquiera en el cine, quitando autores como Fassbinder, la música, es que no levantan cabeza a los pobres, ¿no? Entonces, claro, normal que se lo pregunte Ebola. Claro, de ahí a meter a Junger, hombre, Junger tiene sus puntos oscuros. Eh, yo, por ejemplo, mi tío Francisco Arellano era editor de ciencia ficción. Claro, cuando yo leí sobre los acantilados de mármol, le escribí un correo y le dije, oye, ¿has leído esto? Pero si es tremendo. Y me dijo, sí, lo que pasa es que Junger es un crítico de la modernidad que se encuentra demasiado cómodo en la modernidad, ¿no? Y ahí no le faltaba razón a mi tío, en el sentido de que, claro, fue visitado por Felipe González, por Mitterrand, le iban allí a la casa de Junger a rendirle pleitesía. Y claro, Junger se dejaba querer, ¿no? Podríamos decir, en cierto sentido. Tuvo también otro tipo de encuentros. Tuvo un encuentro con Borges, fascinante, que eso le redime absolutamente. Aunque Borges también tenga sus puntos de vista criticables en lo ideológico, ¿no? Más allá de lo literario. Borges debería estar en esa lista de los 5 grandes literatos también, que más que 5 van a acabar siendo 50, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Junger tiene muchos puntos de vista criticables. Y la crítica que hace Ébola de ese cambio a lo contemplativo y a lo estetizante, hay que entenderlo como que la contemplación de la belleza, si no tiene una reflexión en torno a lo sagrado, en torno a lo que podríamos llamar la tradición o la Sofía Perennis, si la belleza no es un puente, igual que la sabiduría, igual que el logos, igual que la religión, cuando los medios se convierten en fines, pues obviamente estamos ante un problema, ¿no? De raigambre puramente moderna. Y quizás esto sea lo que detectara Ébola en Junger, ¿no? Aquí para ver si esto se da o no, habría que ir casi pasaje por pasaje de obra en obra, ¿no? Y sería muy interesante hacerlo porque yo creo que Ébola tiene su parte de razón, sin duda. Pero yo creo que en términos generales ahí exagera sobre Junger porque yo creo que Junger se mantuvo idéntico del principio al fin de su vida. Imagino que Ébola también habría sido muy duro con la conversión de Junger al catolicismo, ¿no? Igual que quizás podría serlo con la conversión de Guénon al Islam, que es interesante, ¿no? También que los dos grandes maestros inmediatos de Ébola, con los que Ébola tuvo, que yo sepa, solo un trato epistolar, que son Guénon y Junger, pues los dos acabarán convirtiéndose a grandes religiones, mientras que Ébola optó más bien por el sendero de la mano izquierda, ¿no? Además optó desde muy joven, porque hay gente que se cree que esto Ébola lo hace a partir de quedarse parapléjico, pero no es así. Ébola ya en los años 20, por ejemplo, estaba muy involucrado en la magia sexual. Tuvo de hecho una pareja mágica muy importante, una rusa llamada María, y esa parte de la vida de Ébola que es poco conocida a mí me parece interesantísima porque te das cuenta de que igual que Junger fue el mismo desde su juventud hasta el final de sus días, más allá de los cambios superficiales, Ébola exactamente igual, ¿no? Y Ébola ya entonces se dio cuenta, probablemente estando en el grupo de Ur y cuando se le inicia la masonería y tal, se dio cuenta de que la vía era el sendero de la mano izquierda, ¿no? Sí, eso es verdad, es verdad. Eh, sí, interesante lo que tú dices sobre la conversión de Junger. También, por ejemplo, es curioso que Heidegger haya tenido un funeral católico, siendo que Heidegger no estaba muy cercano al cristianismo. Y tú cuentas también que esto también, esta conversión de Junger, hay también un rol que cumplió España. Algo dices tú ¿me podrías explicar un poco más cuál fue el rol de España en esta conversión de Junger? Sí, bueno, Martin Heidegger, como su plagiador español, perdón, su admirador, Ortega y Gasset, era un ateo que, sin embargo, es adorado por los católicos. Es decir, año tras año hay numerosas tesis de católicos queriendo demostrar que Heidegger y Ortega y Gasset, ¿no? Y Ortega y Gasset ya sabemos que sacaba todas sus ideas de Alemania, pues eran católicos cuando no lo eran. Los dos eran ateos. De hecho, yo creo que hay una beta muy interesante que ojalá hicieran más tesis sobre eso dentro del pensamiento de Heidegger, que es las relaciones con el pensamiento oriental, no sé si con la filosofía, desde luego con la espiritualidad oriental. Ahí está, por ejemplo, la Escuela de Kioto, que hay varios libros al respecto muy interesantes de discípulos de Heidegger o personas que incluso con su propio sistema filosófico provenientes de Japón
se interesaron mucho en la obra de Heidegger, ¿no? Entonces Heidegger yo creo que hay que estudiarlo más desde el Zen que desde el catolicismo, pero bueno, imagino que puestos a hacer un funeral no es mala opción que te lo hagan con la liturgia católica, que hay que decir que es muy bella, ¿no? Entonces ahí podríamos decir que quizás haya un componente estético precisamente en la conversión final de Junger, ¿no? El funeral de Junger, del que hay fotografías y creo que hasta algún vídeo me suena haber visto, fue verdaderamente precioso, ¿no? Por lo que nos podemos observar, ocurrió con un coche de caballos negro que portaba el féretro sobre la blanca nieve de Whiffingen y bueno, realmente una belleza, ¿no? Yo creo que había mucho de ese sentido estético que a Ébola le podía desagradar en la conversión de Junger al final de sus días, ¿no? De tener toda la pompa de la liturgia católica que yo creo que es lo último bello que queda del catolicismo, es decir, todavía uno puede entrar en una iglesia, en una catedral y sentirse conmovido por la belleza, igual que conmueve la música de Bach o conmueve pues cierta pintura, cierta literatura, ¿no? La literatura de Calderón de la Barca o la pintura de Murillo, ¿no? Por ejemplo, tiene esa belleza ornamental que también se va destruyendo, es decir, habría que ver si Junger haría hoy lo mismo, ¿no? Después de un papa que adoraba a la Pachamama, ¿no? Habría que ver si todavía tendría ganas de hacerse católico, yo creo que no. Pero en cualquier caso, sí que cumplió un rol fundamental España, por lo que nos cuenta Andrés Sánchez Pascual. Esto es interesante porque hay biógrafos alemanes de Junger que no cuentan esto. Lo cuenta su principal traductora de español, Sánchez Pascual, que todavía está vivo. Estaría muy bien poder hablar con él. Ha traducido también a Nietzsche y a otros grandes autores. Junto a Miguel Sáenz, son los dos grandes traductores de literatura y de pensamiento alemán a España, al español, y tenemos suerte de haberlos tenido a los dos, traduciendo a Thomas Berger, a Günter Grass y a tantos otros. Y lo que cuenta Sánchez Pascual es que cuando vino Junger, que vino en dos ocasiones a España a recibir sendos doctorado honoris causa, uno en el País Vasco y otro en Madrid, y en Escorial, pues en una de esas visitas hicieron una desviación desde el Escorial hasta Ávila. Y en Ávila él pues tuvo el influjo de toda la presencia de Teresa de Ávila, ¿no? Que Teresa de Ávila no está enterrada en Ávila, no está allí el sepulcro, pero él estaba muy impresionado, Junger estaba muy impresionado por todo, pues la casa natal de Teresa de Ávila, los conventos fundados por ella. Por cierto, algo que yo comparto. A mí Ávila es de mis sitios preferidos y por lo menos trato de visitarlo una vez al año para sentir esa presencia de Teresa de Ávila, que es una presencia que también está en la vida de otro amigo de Junger, que es Emil Cioran. No se suele remarcar, uno, que Emil Cioran en su juventud estuvo en la Guardia de Hierro, como Mircea Eliade y tantos otros, ¿no? Pero que mientras que eso a Mircea Eliade le costó lo que hoy llamaríamos cancelación, eh, encima tratándose de un hombre anciano, ciego y que había perdido la biblioteca, se le canceló por esta razón. A Cioran, adorado aquí en España por Fernando Sabater y otros, progres, pues nunca se le canceló de ninguna manera, a pesar de que también había tenido esta pertenencia. Entonces nunca se habla de esto, Cioran, que yo creo que es muy interesante, porque luego fue por otro ámbito, pero hay que ver de dónde viene y por qué tiene cierta historia en las ideas en la cabeza Cioran. Y por otro lado, Cioran tenía un profundo interés en la mística. Uno de sus mayores textos es de Lágrimas y Santos. Es un texto que hasta hace poco no tenía una traducción completa a español y ahora ya sí podemos leer la traducción completa. Y en este texto, que lo hizo de joven y que a su familia le horrorizó, la familia de Cioran sintió verdadera vergüenza de leer lo que escribía Cioran sobre los santos. Cioran declara que su escritora favorita de todas las épocas, de todas las lenguas, es Teresa de Ávila, es Teresa de Jesús, Santa Teresa. Y entonces, bueno, Cioran, que tuvo una cierta relación con Junger, pues pudo también tener que ver en que después, cuando Junger pasó por Ávila, se sintiera tan hondamente impresionado al punto de que Andrés Sánchez Pascual, que era junto a la mujer de Sánchez Pascual, los dos, podríamos decir, Virgilios, los dos psicopompos en esa travesía, pues percibieran esa introspección de Junger en Ávila, ¿no? Y entonces después, preguntado por la conversión de Junger al catolicismo, Sánchez Pascual, pues dijera que lo que podía contar es que había visto
esas escenas y había determinado que indudablemente eh, cuando vino a Ávila, si Junger tenía alguna duda sobre si convertirse o no al catolicismo, esa duda en su interior quedó bastante disipada, ¿no? Luego hay que decir que en Wiffingen Junger vivía en la casa de un aristócrata, Roland Niebel, que era católico, y que al mismo tiempo Junger tuvo mucho trato con el sacerdote local, que era un sobreviviente de los gulags soviéticos, o sea, un tipo también con una biografía interesantísima y con un bagaje vital profundo. Otro tipo que había visto el abismo le había devuelto la mirada, pero a diferencia de Nietzsche no había perdido la cordura, ¿no? Como Junger había salido ahí bautizado. Y obviamente este personaje influyó mucho en Junger. Lo que pasa es que este sacerdote murió antes de que Junger se convirtiera y por eso su conversión fue oficiada por el siguiente sacerdote que le sustituyó, ¿no? Pero en las conversaciones que pudo tener Junger con este sacerdote hay también mucha culpa y también las que pudo tener con el aristócrata que le tenía, con su casero, vamos, pues había bastante responsabilidad en esta conversión final, que ante todo yo siempre digo que igual que cuando se suicidó David Foster Wallace o cuando se suicidó Mark Fisher, pues obviamente uno no puede dejar de trazar correspondencias entre la obra del autor que ha leído, entre los datos vitales que se reflejan en esa obra y que uno ha podido investigar por su cuenta, pero también tenemos que entender que no todo lo que hace un autor en su vida privada tiene que tener esa correspondencia profunda con la obra, ¿no? Entonces, de la misma forma que hay que evitar leer la obra de Foster Wallace o de Mark Fisher desde el suicidio, porque estamos leyendo libros que probablemente se escribieron cuando ni siquiera eso estaba en el horizonte, pues yo creo que con la conversión de Junger al catolicismo está bien conocer ese dato, pero tampoco hay que leer desde esa óptica a Junger, ¿no? Desde el principio. Por eso yo también quise dejar ese tema para cerrar el libro, aparte de porque es el cierre de su vida, no quería que estuviera condicionada la lectura desde el principio por ese hecho, ¿no? Y por último hay que señalar a otro autor, que es León Blois, gran autor de diarios, sobre todo los diarios de León Blois son extraordinarios. Yo he leído una antología que hay en Acantilado publicada y bueno, es que son tremendos, ¿no? Es una prosa, es unas ideas totalmente antiburguesas de un catolicismo que se ha perdido. Y yo creo que Junger siempre se identificó mucho con ese catolicismo, ¿no? Con esa religiosidad de León Blois. Y yo creo que si un tercio de la culpa la tiene Santa Teresa de Jesús, el otro tercio lo tiene León Blois. Y ya lo que queda hay que repartirlo entre Ciorán y otros asuntos y Ávila y todo eso, ¿no? Ah, ya. Sí, pues León Blois, sí, también él lo menciona varias veces, así que es importante. Eh, Mira, vamos a terminar con esta última pregunta, es sobre los lugares, los templos del espíritu dentro de una sociedad secularizada. Y tú mencionas los bares, los parques y los cafés, ¿ya? Porque eso es realmente es real. Ya yo lo he constatado con mis amigos y realmente los puntos en que realmente uno puede hablar de estos temas tan importantes y tan interesantes como esto de hablar de Junger, de la tradición sapiencial, lo hemos hablado en bares y en cafés sobre todo. Esos son los puntos clave. Y todavía en Chile también hay lugares que uno puede estar horas y horas con los amigos conversando de estos temas sin ningún problema sin ninguna presión del tiempo o del mundo moderno. Así que ese párrafo yo encuentro que también es muy real acá también en Chile y en muchos lugares, ¿ya? En España también debe ser igual, lo mismo, me imagino. Sí, Chesterton tiene un texto, ¿no? Donde polemiza, creo que era con Bernard Shaw, por la prohibición de estar en un pub a partir de las 8 de la tarde, ¿no? Que es una cosa muy puritana, prohibir estar en los pubs y todo esto, ¿no? En cambio, la cultura mediterránea es una cultura del diálogo y es una cultura de estar hasta las tantas, ¿no? Y yo he tenido la suerte de hacer durante muchos años, 2, 3 años, tertulia. Y en esos años después de la pandemia y de lo que pasó en 2020, ¿no? Y de hecho, eso, hasta hace no tanto, hasta era cosa de un año, las teníamos. Y acabar a las tantas y acalorarse y hablar de todo. Y hablamos de Junger también, por cierto, en bastantes ocasiones. Y la propia idea del café, como decía George Steiner, tiene un texto muy bonito sobre la idea de Europa.
y para él la idea de Europa, en uno de los referentes que tiene, es el café. El café es una de las grandes estandartes de Europa, o sea que no es una tontería señalar esto. Y en Viena, antes hemos hablado de Mittel Europa, los grandes cafés del mundo estaban en Viena, ¿no? Estaban en la Mittel Europa. Además, a mí particularmente mi café favorito de Madrid es el Café Viena, Capellanes, que uno, tiene ese nombre, Viena, y dos, es de la familia de Pío Baroja, que es uno de mis escritores favoritos y un tipo que se pasó toda su juventud de bar en bar, luego la segunda mitad de su vida escribiendo sobre lo que había escuchado en los bares y visto, ¿no? Y claro, los parques, que no dejan de ser una cosa burguesa, pues es lo más cercano que tenemos los urbanitas de la naturaleza, ¿no? Y yo cuando tengo algún tipo de problema y necesito tranquilizarme y despejarme y diríamos hacer meditación, busco un parque, aquí en la ciudad busco un parque en Madrid, me siento 10 minutos a pensar sencillamente en lo que sea que está pasando en el parque, procuro tener algún árbol delante, estar más o menos en un sitio donde no me incordie ningún ser humano, que es lo más difícil, y me ayuda bastante. Entonces un parque de pronto se puede convertir en un santuario y un café también. Y un bar, bueno, hay una frase también de un libro de José Luis Rodríguez García que dice que un bar es el mejor lugar desde el que conocer el mundo, ¿no? Y eso es así, es la barra de un bar, ¿no? Y eso es así. Un bar puede ser el lugar más mundano, pero yo creo que un bar no está muy lejos si se sabe observar de esas cantinas que aparecen en las películas de John Ford, donde si uno se fija, pues está toda la condición humana reflejada bueno, en toda su variedad, ¿no? Como un retrato, ¿no? Entonces, sí, son lugares para la conversación, que es realmente algo que no tenemos muy en cuenta, la importancia de la conversación, de tender lazos reales en este mundo artificial y de poder hablar libremente, ¿no? Porque al final ahora, por ejemplo, que se puede iniciar un cierto debate o una discusión, una conversación con los que nos estén escuchando, si hay tiempo, pues obviamente todos sabemos que nos están grabando. Entonces ya solo que nos estén grabando, que no estemos ingiriendo alcohol y demás, hace que estemos más moderados de lo que estaríamos en una tertulia y por lo tanto que la calidad de la tertulia vaya a ser peor, pero bueno, yo creo que nos tenemos que defender como podamos. Sí, es verdad. Aquí en Santiago de Chile está nos juntamos en el Café La Resistencia. Ahí nos juntamos siempre los amigos. Muy bien. eh, m- Terminamos este diálogo, pero continúa ahora con preguntas del público. No sé si alguien quiere dar alguna pregunta sobre lo que hemos hablado. Ahora Deben estar Saludos. todos dormidos ya, ¿no? Yo tengo una pregunta. Muchas gracias, Guillermo. Me ya, preguntaba mientras te oía sobre esta conversión de Junger al catolicismo, si él antes no tuvo alguna incursión esotérica, alguna iniciación, como si la tuvo por ahí Guénon u otros. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por la pregunta. Que yo sepa, a ese nivel mágico profundo, no, no. Hay que entender que Guénon se movió en unos círculos en una época donde era muy inusual el tema de los distintos grupos esotéricos, ¿no? Todavía figuras como Papus, el teosofismo y demás estaban muy activos. Hay grandes artistas como Kandinsky que obviamente estaban muy influenciados por ese tipo de ambientes, por ese tipo de ideas que directamente relacionadas con la magia, ¿no? Junger, claro, al haber pasado por la guerra no necesitaba ese tipo de iniciaciones, ya había tenido la suya, pero sí que es cierto que tuvo un maestro mágico, que es Hugo Fischer, al que alude en varios textos, incluso aparece en alguna novela con el nombre de Nigromantus, creo que es, y que sí que parece que era alguien con ciertas habilidades mágicas, por lo que se ha descrito al personaje, por lo que sabemos de él. Era un gran intelectual, también estuvo en la guerra, también fue purgado en cierto sentido, como Ernest Niekisch, pero sí que tenía este componente mágico. Y luego otro personaje que se me viene a la mente es Albert Hoffman, que obviamente es el padre del LSD, y sabemos que todo lo que se nos ha contado sobre el LSD es una patraña. Hay una historia oculta del LSD que es muy interesante y muy mágica. Y ahí están personajes como Timothy Leary, Aldous Huxley, el propio Junger, que escribieron largo y tendido sobre la droga en estos incipientes primeros instantes de divulgación del LSD.
sobre todo en Norteamérica, y gracias, esto siempre hay que remarcarlo, a la CIA, y esto está todo ampliamente documentado, que tienen también una visión, un punto de vista muy mágico. Entonces, en la línea del Club del Hachís del siglo XIX, de Théophile Gautier y tantos otros, en la línea de ese beber para ver qué pasan cosas, en la línea de la generación perdida de París, de Fitzgerald, Faulkner, Hemingway y tantos otros, en esa línea sí que hay unas exploraciones mágicas, que es lo que Junger llamaba acercamientos, ¿no? Pero a mí no me consta que haya esa iniciación directa en el plano mágico, quizás porque no la necesitara Junger, ya había visto lo que tenía que ver y tenía ya despierto toda esa visión, no sé si llamarlo mística, a través de la contemplación de la naturaleza, de su vida aventurera. Él termina las conversaciones que están compiladas con el título de Los Titanes Venideros, que es una serie de conversaciones que él hace con Franco Volpi y con Antonio Nolli. Termina diciendo que de vez en cuando le gusta bajarse a su jardín a hacer pompas de jabón, ¿no? Ese es el fin. Ese es el fin del testamento ideológico y teológico de Junger. Y para mí es una frase muy mágica, ¿no? Es decir, que no hay que leerla solo literalmente, sino que es un acto mágico. Y yo creo que Junger no necesitaba iniciaciones porque él era un mago ya. O sea, yo creo que es evidente que Junger es un mago, como pocos hay en la literatura del siglo XX. Todos los grandes literatos son magos. William Burroughs era un mago, James Joyce era un mago. Y además quiero recalcar que no lo digo en un sentido metafórico, o sea, eran magos en el sentido pleno de la palabra. Lo que pasa es que son magos que hacen magia sobre todo con la literatura. Y no es una cursilería, es que lo digo en un sentido operativo, ¿no? Entonces por eso quizás les sobraba otro tipo de práctica mágica, ¿no? Entiendo. Y otra cuestión que me surgía es, le relacionaste al inicio a Junger con esta noción de esta búsqueda de los países por su identidad metafísica, ¿no? Él escribió sobre alguna metodología para que algún pueblo pueda alcanzar este hito. Bueno, me alegra que me hagas la pregunta, ¿no? Porque había quedado ahí un poco votando y en el libro sí que le dedico más espacio. Heidegger dijo en alguna ocasión que Junger era el más interesante pensador alemán, pero que no tenía un sistema filosófico. Mm. Entonces, no hay ninguna obra sistemática de Junger en este sentido, pero yo creo que la emboscadura, por ejemplo, debe ser leída así. O sea, él ya está haciendo una ontología, ya digo, no sistemática, sino ensayística, que diríamos, una ontología que luego sobre todo se desarrolla en Eumesville, que es una novela, la figura del anarca, yo creo que tiene una ontología claramente asociada, pero en vez de hacer un tratado filosófico, lo desarrolla en una novela, ¿no? Por eso, precisamente, yo me veo obligado a acudir a Heidegger, que yo creo que a su vez influyó y se vio influido por Junger, y que tuvieron una relación muy interesante entre ellos, pero también conflictiva, principalmente por eso, ¿no? Luego también la relación conflictiva con Carl Smith. Carl Smith en sus diarios, bueno, en el libro cito bastante los cuadernos negros de Heidegger. Es decir, no me he ido tanto a Ser y Tiempo y a otra serie de obras como a los cuadernos negros, porque los cuadernos negros, que han sido reeditados recientemente, ha sido editado recientemente en Alemania, después traducidos al italiano y después al español, han sido muy polémicos, principalmente porque no hay dudas del antisemitismo de Heidegger, que era un antisemitismo muy profundo y hasta metafísico, y para muchos aberrante. Pero aparte de eso está la obra más profunda de Heidegger, está aquí, en estos cuadernos, ¿no? De hecho, se está queriendo copiar lo mismo con Jung. Han salido publicados los libros negros de Jung, que es el material en bruto de lo que el propio Jung compiló en su libro rojo, que él llamó Liber Novus y que consideraba su gran obra. Pero los cuadernos negros de Jung, el libro negro de Jung, es muy inferior a los cuadernos negros de Heidegger, yo creo. Entonces, lo que quieren hacer con Jung es una propaganda editorial, por cierto, muy cara, además, si los quieres adquirir. Y en cambio con Heidegger no. Yo creo que con Heidegger es lo cierto y verdadero, que ahí es donde está su obra filosófica profunda, ¿no? Y también en los diarios de Cal Smith, que son una maravilla, se ve como Cal Smith ataca a todos. O sea, ataca a Heidegger, ataca a Junger. Cal Smith, que también bebía bastante, ¿no? Como Ernest von Salomon y tantos otros, no necesitaba más droga que esa, que es la droga del católico, la droga del que tiene los pies en el suelo. Pues se despacha a gusto, ¿no? Muy interesante la relación entre estos tres autores, ¿no?
Luego habría un apartado de culebrón, pero por la elegancia de Junger lo vamos a dejar fuera. Entiendo, Muy bien, gracias. gracias. ¿Quién más quiere? La última pregunta. A ver, ¿quién tiene alguna otra pregunta? Levante la mano y puede poner Se quieren su... ir ya a merendar aquí en España, ¿eh? Ah, no, A mira, aquí ver, han puesto. hay una pregunta en el chat, ¿no es cierto? No alcanzo a leerla, a ver. A ver si la Eh, dice, quería saber la opinión de Guillermo con Ars Goetia y cómo estos espíritus goéticos se supone que han influido y ayudado a guiar a las jerarquías europeas. A ver si puede decir algo, Guillermo. La relación de Junger, que imagino que lo pregunta por Junger, ¿no? Imagino. No sé si nos puede o si se refiere a algún tipo de figura distinta. O sea, entiendo que quiere meter en Hola, en hola. esta No categoría sé a si se me Junger, ¿no? escucha. ¿Se me escucha ahí? Sí, Sí. sí, Amaro, sí, se escucha. Ya, bueno, bueno, mi pregunta va más que nada relacionada con, bueno, con el interés, la verdad, de hablar con alguien de Europa, realmente, más que nada, porque yo no estoy tanto en este mundo, pero obviamente me interesa y quiero aprender. Y bueno, mi pregunta iba relacionada como sobre el tema que estaban hablando primero, ¿no? Como la jerarquía, la burguesía y relacionado como a los reyes, más que nada. Y bueno, yo he investigado por mi parte, pero más como relacionado al ocultismo, en cómo hay como deidades menores que han podido ayudar no sé, pues, a los reyes a tener, no sé, pues ayudarlos en cuanto a tácticas de guerra, cosas así. Y más que nada saber como cuál es la visión de Guillermo en relación a esto, que es como más esotérico igual, quizás, como más espiritual, quizás, como más y nada, solamente quería saber qué opinaba así como de estas deidades, o si, no sé, no sé si mi pregunta está bien, la verdad. No, no, por supuesto, vamos, y te lo agradezco. Mira, es un tema que está investigando para mi próximo libro, precisamente, que está ya entregado al editor y que parece que saldrá en Navidades o en enero. Es un libro sobre la gnosis, ¿no? Porque al final lo que estás preguntando, yo creo que es el tema de los arcontes, ¿no? En definitiva, podríamos decir. Que no sé si conocemos lo que son los arcontes, pero es aquello que en buena medida han sido llamados ángeles caídos, ¿no? Por la cosmovisión judio-cristiana y que tiene un momento clave también en el nacimiento del mundo moderno, que es con John Dee. John Dee tiene con Edward Kelly, que es un medium, una serie de investigaciones para canalizar el idioma enoquiano, que es el idioma Enoch, ¿no? Que es el intermediario entre el cielo y la tierra en el Antiguo Testamento, en la tradición cabalística. Lo que hace es ponerse en contacto con los ángeles y cristalizar una revelación que muchos relacionan con la cábala profunda. Entonces John Dee, junto a Edward Kelly, habría hecho este trabajo mágico que después en el siglo XX tiene una segunda vida con la figura de Jack Parsons y de L. Ron Hubbard. Jack Parsons, que es un físico norteamericano involucrado en la carrera espacial, eh, realizó una serie de trabajos mágicos en el desierto de Nuevo México junto a Ron Hubbard, que era un oficial del ejército un oficial de la Navy, no me sale cómo se llama esto en español, de la Marina, de la Marina estadounidense y fundador de la cienciología y escritor de ciencia ficción. Hicieron una serie de trabajos en el desierto de Nuevo México tratando de volver a canalizar las mismas figuras. De hecho, algunos seguidores de Aleister Crowley, que Aleister Crowley decía ser una reencarnación de Eliphas Levi y de John Dee, no por casualidad. Aleister Crowley enseñó a su vez a Jack Parsons y un discípulo de Crowley, otro, que es Kenneth Grant, tiene una serie de libros en donde profundizan esto. Después también hay otro autor como Peter Levenda que habla de esto. Y básicamente lo que se dice es que lo que quisieron hacer Parsons y Hubbard fue contactar con Babylon y traer un hijo de la luna, inspirándose en una novela de Crowley, Moonchild, se llama, traer un hijo de la luna a este mundo, ¿no? Kenneth Grant dice, de hecho, que con el lanzamiento de las bombas atómicas
antes de Hiroshima y Nagasaki, con las pruebas que se hicieron de Trinity y demás, eh, ya se abrió un portal en cierto sentido que permite a estas entidades pasar, ¿no? Y sobre esto pues hay mucho escrito en el ámbito del fortismo, de lo forteano, ¿no? Pero es un ámbito que yo creo que hay que tener mucho cuidado. Está muy bien leer sobre él, pero mucho cuidado en creérselo, ¿no? Porque esto desde el punto de vista teológico y filosófico es todo ello muy endeble y faltan las evidencias y está bien como especulación, como algo novelesco, pero hay que ver hasta qué punto es real. Ahora bien, después de leer bastante sobre sociedades secretas del mundo anglo-protestante, sí que creo, incluidos estos autores que he citado y otros, bastantes otros, sí que creo que hay una parte de la élite que cree en ello. O sea, que cree que esto es real, que cree que estas entidades son reales, que contactan con estas entidades y que hacen ritos para alimentar, en cierto sentido, a estas entidades y que de hecho pues trabajan en conjunción con estas entidades. Eso es lo que ellos creen. Eso es lo que ellos creen. Ahora, si esto es real o no, yo evidencias no tengo, por supuesto, y por lo tanto pues soy escéptico. Pero creo que merece la pena ser investigado, lo primero, porque me interesa mucho ese mundo forteano. Me parece que aunque obligue a trabajar con la imaginación, también nos está haciendo pensar y nos otorga otras visiones sobre la historia pasada, presente y futura. Y sobre todo creo que es relevante porque al final hay personajes muy importantes como Aleister Crowley. No olvidemos que Crowley en 1904 contacta a la salida de las pirámides de Egipto con una entidad llamada Aiwass, que le transmite el libro de la ley a partir de su mujer escarlata de aquel momento. Que también tiene su lado de broma, ¿no? Porque Aiwass, pues todos sabemos lo que significa en inglés, ¿no? I was, o sea, puede ser una broma del propio Crowley. Yo era. Podría ser una broma de Crowley, pero en cualquier caso parece que si Crowley se lo creía o no, en cualquier caso hay mucha gente que sí se lo ha creído, empezando por los Beatles y otra serie de Jimmy Page, como personajes de la cultura pop, y luego hay tantos otros que no están en la cultura pop, sino en la política, que están claramente influidos por Crowley, ¿no? Entonces, desde John Dee, que tenía un trato peculiar con la reina de Inglaterra, a la que llegó a plantear pues como una serie de esposa alquímica en alguna de sus obras, pues obviamente hay una influencia real en cierta parte de las élites anglo-protestantes que llevan siglos creyendo que esto es cierto, que ellos contactan con entidades. Y de hecho, pues en el esoterismo del Tercer Reich y tal, también hay una parte de creencia en esto, ¿no? De que ellos están en contacto con este tipo de entidades. Que nosotros lo creamos o no, pues ya depende de cada uno y de las investigaciones, pero aunque solo sea porque hay personajes poderosos que creen que contactan con ciertas entidades, pues nosotros debemos saber un poco de qué va el asunto, creo yo. Sí, claro, muchas gracias. Y también quería saber cómo se llamaba tu libro, ¿El de Junger dices o el nuevo? el de Junger. El de Junger se llama Ernest Junger y la tradición sapiencial en la crisis del mundo moderno. Y la crisis, ¿cuánto, perdón? La crisis del mundo moderno. Ya, muchas gracias, Guillermo. Gracias a ti, Amaro. Muy bien, muchas gracias Guillermo, muchas gracias a todos los que están aquí en directo y también los que lo van a ver después. Así es que con esto terminamos este diálogo sobre el libro de Guillermo, el libro Acercamientos a Ernst Junger y la tradición sapiencial en la crisis del mundo moderno. Así que muchas gracias a todos. Guillermo, ¿quieres decir las últimas palabras? Nada, que muchas gracias por la invitación, Jorge. Ha sido un gusto y espero que no se hayan quedado dormidos ahí al otro lado de las pantallas, aquí en la tarde de sábado, que haya resultado de interés hablar de Junger en estos tiempos donde se habla de tantas cosas que yo creo que son mucho menos interesantes que Junger y que más Sí, que leer el libro, yo sobre todo invito a leer a Junger, ¿no? O sea, para mí eso es lo importante, que se lea Junger, sí, que sí, creo que es una de las mejores experiencias que uno puede tener en la vida lectora, ¿no? Tenemos la suerte de haber nacido después de Junger y por lo tanto de poder leerlo. O sea, que a veces tenemos la desgracia de estar en el mundo moderno, pero también dentro de las cosas buenas de estar en el mundo moderno está el poder leer a Junger, así que seguro que ustedes ya padecen en su día a día muchas de las desgracias del mundo moderno. Bueno, pues por lo menos disfruten de alguna de las alegrías que también nos puede promocionar, como es el caso de la obra de Junger, ¿no? de Junger. Sí, sí, muy recomendable la lectura de Junger. Así que con esto terminamos este
directo. Muchas gracias a todos.